primer bloque hablamos de mucho de la justicia, de este manual de buenos oficios. Sí, manual de buenos oficios entre policías y abogados. Y penitenciarios. Penitenciarios. Vamos a para el trato entre personal policial, penitenciario, hay que hacer un manual. El que lo va a hacer es una comisión. Una comisión que va a estar presidida aparentemente por el secretario, dirigida por el secretario, gente del foro de abogados, etcétera. Para hablar del tema lo tenemos pero también hay otras cosas que ya lo vamos a presentar, pero hay otras cosas que están pasando en la justicia. Recordemos lo que ha pasado con una fiscal y un juez, Daniel. Episodio 1. El episodio 1 es este caso que tiene que ver con los robarruedas. Sí. Cuando el juez llamó a 2 damnificados, a ver si aceptaban que le pagaran las ruedas robadas para bajarle la pena a los delincuentes. Algo que la fiscalía puso el grito en el cielo. Bueno, ahora hay otro caso más, Daniel, el caso Conti. Este hombre que trabaja justamente en el Tribunal de Cuentas, es uno de los integrantes del Tribunal de Cuentas, que fue objeto de un robo en su domicilio mientras estaban durmiendo con su esposa. Daniel, ingresó un menor de edad, pero de 17 años. Exacto. De 17 años ingresó por una ventana, le robó el teléfono, un reloj, 200.000 pesos, y posteriormente la policía, acompañado aparentemente por personal también de la justicia de Fragancia, hicieron algunos procedimientos y encontraron en el barrio Aramburu, a 2 mayores con los objetos justamente del damnificado. El menor logró escaparse, sí, pero después fue atrapado. Ahora, el juez de Fragancia dice, no, esto ya no es Fragancia. Y me declaro incompetente para que vaya a un tribunal, seguramente debe ser de delito contra la propiedad, porque no fueron detenidos durante el infragante delito. Fueron después del procedimiento. ¿Cómo los encontraron? Y con el GPS del teléfono. La fiscal o el fiscal también ha puesto el grito en el cielo contra el juez. ¿Y qué está pasando en la justicia? Mientras tanto, los robos, las estafas, el que se roba un carrito de niño 7 meses al penal. ¿Qué está pasando en la justicia, Le vamos a dar la bienvenida al doctor Martín Zuleta, abogado penalista y también alguien que siempre nos ayuda a tratar de entender la realidad nacional y sobre todo provincial. Muy buenos días, doctor Zuleta. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Ala. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo les va? Y un saludo a la audiencia también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Martín, primera consulta. Abogado penalista, ¿hace cuánto estás ejerciendo el derecho penal en el fuero, en nuestra provincia, Martín? Y el derecho penal aproximadamente desde el 2009, que Bien. ya es exclusivamente derecho penal, así que más o menos desde esa época. 18 años aproximadamente. Bien. Martín, ¿qué está pasando con algunos penalistas que se quejan con respecto a que no les dejan ejercer su trabajo, no los dejan ver a sus representados? Allá al tomar estado público, porque han habido varias presentaciones hacia la Corte, ha salido el propio secretario de Seguridad manifestando de que en 90 días va a haber un manual de buenos oficios de convivencias. ¿Cómo por lo general se está trabajando, Martín? ¿Vos tenés idea o cómo trabajás vos? A ver, desde la experiencia personal tengo que decir que el fuero penal es un fuero muy particular, porque está atravesado por distintas problemáticas que, hacen que quien no tenga experiencia en manejarse en el fuero por ahí pueda tener algunos inconvenientes o algunas dificultades, producto de no entender
estos códigos, estos usos y costumbres que hay en el ámbito del derecho penal, que gracias a Dios con el tiempo, gracias al nuevo sistema acusatorio, que hay que decirlo, agilizó los tiempos, realmente es un sistema que está funcionando muy bien en la provincia de San Juan, por lo menos desde lo organizativo, por decirlo de alguna forma. Después podemos decir si los operadores judiciales estamos más o menos capacitados, eso es otra cosa, si dictamos buenas sentencias, si hacemos buenas apelaciones, si defendemos adecuadamente. Hay distintos perfiles de abogados penalistas, hay distintos perfiles también y hay distintos criterios respecto de los organismos jurisdiccionales, de los jueces y también de los fiscales, ¿sí? Pero en el ámbito del derecho penal, la experiencia que yo estoy teniendo es que se ha mejorado paulatinamente y yo en lo particular no he tenido mayores inconvenientes para poder, contactarme con mis clientes cuando lo he necesitado hacer. No he tenido mayores inconvenientes con acceder a los legajos, a las audiencias. Realmente, a mí, mi experiencia personal es que se está trabajando muy bien en ese sentido. Y me parece que el protocolo que pretenden llevar adelante, si bien, no sé bien cuál es la finalidad o el objetivo con el cual quieren impulsar esto, me parece que en el ámbito de la justicia lo que se está viendo ahora es una tirantez, por decirlo de alguna forma, entre el Ministerio Público Fiscal y los jueces, que a mí me parece que esos, los inconvenientes, los distintos puntos de vista, tienen que terminar dirimiéndose donde corresponden, que es en el ámbito del proceso penal. No veo bien que se quiera buscar, digamos, alguna forma o alguna manera de regular de alguna forma la relación que tiene que haber entre el Ministerio Público Fiscal y los jueces. Los jueces, yo les digo, como abogado defensor, en un primer momento han tenido criterios muy favorables al Ministerio Público Fiscal cuando se inició el sistema acusatorio, que si bien es un buen sistema, como les decía recién, parecía que había una puesta en escena por parte de la política sanjuanina de querer mostrar el sistema acusatorio como efectivo por la cantidad de gente que metía en la cárcel, ¿sí? Claro, sí. O sea, en un primer momento los jueces han sido muy, solícitos a hacer lugar a los pedidos de fiscalía. Y con el tiempo, obviamente, los jueces han ido ganando experiencia porque es un sistema nuevo, han ido teniendo sus criterios y hoy se advierte que hay algunas discrepancias entre los criterios que pretende llevar adelante el Ministerio Público Fiscal y los jueces. Obviamente en el medio estamos los defensores que hemos ayudado, por supuesto, a que se tuerza poco a poco ese criterio tan rígido que tiene el Ministerio Público Fiscal con algunas cuestiones, ¿sí? O sea que me parece que la atención está marcada en este ámbito o en este ambiente que debemos comprender, la sociedad sanjuanina debe comprender que quien tiene que dirimir lo que pasa dentro de un proceso es siempre el juez, y claro, los recursos que tenemos los operadores judiciales, ya sean los defensores o el Ministerio Público Fiscal, tienen que articularse dentro del ámbito también de la justicia, porque para eso hay instancias superiores, para que si uno no está de acuerdo con el criterio del juez, a mí no me parece bien que si uno no está de acuerdo con el criterio del juez, salga a escrachar públicamente, tiene que articular los recursos en el ámbito que corresponde y, por supuesto, solicitar los controles que están previstos en el Código Procesal, que son las instancias superiores. Así que yo creo que es muy sencillo lo que tiene que suceder aquí. Si el Ministerio Público Fiscal no está conforme con los criterios de los jueces, no me parece un buen camino el escrache mediático público, que de hecho el Ministerio Público Fiscal tiene esa capacidad de poder instalar temas. A mí me pasa como abogado defensor, cuando me ha tocado defender casos mediáticos, he estado realmente, atravesado por una problemática en el sentido de que los medios permanentemente están instalando algún conflicto determinado con la visión exclusiva del Ministerio Público Fiscal, claro, en donde ustedes saben muy bien que
si los medios dicen que una persona es culpable, aunque todavía no haya sentencia, y esa persona mediáticamente está considerada culpable por la opinión pública. Entonces, nosotros vivimos permanentemente atravesados por esta tensión. Parece que ahora el Ministerio Público Fiscal no quiere, digamos, que sus criterios sean puestos en tela de juicio, y bueno, me parece que es una tensión saludable, lógica, razonable, y no me parece bueno que, digamos, tengamos que recurrir a otro tipo de medidas, como por ejemplo lo que ha sucedido con el fiscal general de la Corte, pretendiendo de que los fiscales no puedan hablar a la prensa, o tratando de tener una oficina o una dependencia del Ministerio Público Fiscal que se encargue de transmitir a la sociedad sanjuanina los distintos sucesos, cuando por ley el fiscal que tiene asignado el caso es el encargado de darnos las explicaciones a todos los sanjuaninos. O sea, hay cosas que me parece que están metiendo la mano la política en cosas que no las tiene que meter. Claro, leíamos hace unos días atrás justamente esta resolución que había emanado del Ministerio Público Fiscal, del doctor Baigorri, que es el fiscal general de la Corte, la resolución 26/26 justamente, que tiene que ver con yo le puse bozal que quería ponerle a los fiscales para que no dieran detalles sobre las causas, sobre los hechos que estaban investigando. Pero nada decía de que le ponía bozal para estos criterios que también acabas de mencionar, que tienen que ver con su postura ante los magistrados. Porque lo que estoy viendo es que de alguna u otra forma los señores fiscales como que quieren pasarle por arriba al juez, ¿no? Es que el nuevo Código Procesal Penal, para que la gente lo entienda, es un código realmente muy moderno, en el sentido de que si bien es tomado de el sistema anglosajón, que esto funciona muy bien hace muchos años, sobre todo en Estados Unidos de América, ¿sí? Donde antes el juez investigaba y juzgaba, había como una incompatibilidad en el juez de instrucción, que era el encargado de llevar adelante la investigación del caso y resolver la situación del imputado. O sea, el mismo que estaba diciendo que estoy juntando los elementos para condenarte, se decidía sobre tu libertad durante el transcurso del proceso. Entonces, el nuevo sistema acusatorio ha separado claramente esas funciones. La función de investigar y de acusar quedan a manos del Ministerio Público Fiscal, y la función jurisdiccional como juez de garantías. ¿Garantías qué significa? Verificar si la persona que está sometida al proceso penal digamos, se le están respetando todos sus garantías constitucionales. Bueno, ahora se ponen en manos, en definitiva, de un órgano independiente al órgano que investiga. Y acá también entra otra figura importante, que es el rol de la víctima, ¿sí? El organismo jurisdiccional, el juez, también tiene que verificar si se respetan los derechos de la víctima en el proceso penal, que es una figura que, si bien siempre estaba contemplada en las leyes procesales, en la actualidad se le ha dado mucha trascendencia, fundamentalmente a través de tratados internacionales que exigían una participación más activa de las víctimas para, eliminar esa sensación de impunidad que hay en la sociedad cuando sufrimos digamos, somos afectados por la comisión de un delito. A veces genera como un estado, en definitiva, de impunidad, porque estamos disconformes siempre como víctimas, por supuesto, y está bien que así lo sea, con las resoluciones que toma la justicia en cuanto a las condenas que se le aplican a quienes resultan condenados. Entonces el juez está hoy cumpliendo un rol de un organismo independiente que tiene que verificar que todas las partes, la defensa, el acusador y la víctima, el imputado también, sean respetados en sus derechos, los derechos que están establecidos en las leyes. Entonces creo que estos casos que han tomado trascendencia pública han sido casos, por decirlo de alguna forma, menores, pero en los que el Ministerio Público Fiscal me da la impresión que quiere, como ustedes dicen, marcarle la cancha a los jueces, y creo que ese no es el camino. Me parece que la nueva ley
el nuevo Código Procesal Penal y la sociedad ha puesto mucho poder en manos del Ministerio Público Fiscal, y creo que por ahí no entiende que el rol de los jueces es precisamente controlar el ejercicio de la acción pública, porque hoy en día el Ministerio Público Fiscal o los fiscales, desde mi punto de vista lo digo, ¿sí?, tienen mayor, digamos, afinidad con aquellos abogados defensores que son permeables a sus solicitudes. Es decir, hoy se arreglan muchísimos casos que hay colegas, cada uno tiene su criterio para defender, pero hay colegas que prácticamente entienden el derecho penal como, digamos, un ámbito de negociación, y hay otros colegas que entendemos que cuando uno está sometido a un proceso penal y lo exige la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la defensa tiene que ser efectiva. Claro. Es decir, no se trata de negociar una pena menor solamente, sino que acá se trata de que se verifique el cumplimiento de todos los derechos y todas las garantías que la Constitución prevé para las personas que se encuentran en situación de conflicto con la ley penal. Entonces me parece que estos casos menores que han salido a la luz han sido precisamente impulsados mediáticamente por el Ministerio Público Fiscal, entiendo yo, de manera equivocada, con la finalidad de querer imponer sus criterios. Y creo yo que la forma o la manera de discutir si esos criterios están bien o están mal es en el ámbito del proceso, vale decir, solicitar que las instancias superiores revisen la conducta de los jueces inferiores, no a través del escrache mediático. Me parece que no es el camino. Sí, Dani. Sí, no, y esta pregunta tiene que ver con lo que también sucede en la justicia y fundamentalmente en los ministerios fiscales, ¿no? Las distintas fiscalías, porque, bueno, hay casos emblemáticos y casos, ¿no? Leía ayer, ¿no?, un caso que me causaba risa, ¿no? Porque una persona que se había robado un carrito de bebé, le habían dado 7 meses de prisión efectiva. De prisión efectiva, al penal. 7 meses. Bueno, probablemente sea una persona que tenga antecedentes para mandarlo al penal, bueno, fragancia, bueno, perfecto. Y uno se pone a pensar, ¿no? Fragancia, un carrito, ¿está bien? Sí, claro, un delincuente. Hay que sancionarlo, para eso está la ley. Pero hay un caso que han puesto 4 fiscales, han puesto 4 ayudantes de fiscales y siguen pidiendo prórroga y prórroga y prórroga, y evidentemente los sanjuaninos nunca vamos a saber si hubo justicia en el famoso caso de los caños del acueducto Gran Tulum. Me hace acordar a lo que sucedió cuando se denunció hace ya más de una década el caso donde involucraba también a un exgobernador por la famosa seguro de trabajo que tenían los empleados, AST, el caso de la AST, de los trabajadores de la administración pública en la era Gioja, que nunca se movió un papel, o como el caso del helicóptero que se cayó en Valle Fértil, que era un helicóptero, una aeronave sanitaria, y que se le sacaba los elementos como la camilla, los elementos que llevaba para meterle más butaca y convertirlo en un helicóptero común, y era utilizado para campaña. Tampoco ni siquiera hubo causa en el juzgado federal, nada, ni siquiera se lo sentenció al piloto por un delito culposo, porque murió una persona. Bueno, ¿qué pasa también en la justicia? Justicia para algunos sí, para otros no. Algunos dicen que este sistema está hecho solamente para los ladrones de gallina. No, a ver, hay que diferenciar algunas cuestiones porque es importante, y mire que yo soy, y varias veces nos ha tocado hablar de estos temas, y ustedes son conocedores de que yo he interpuesto acciones, denuncias contra el poder político, sí, claro, han sido archivadas y desestimadas. O sea, lo parto claramente desde ahí. Pero debemos confundir el sistema, que en sí es bueno y que sí funciona, con los operadores del sistema. Bien, acá, lamentablemente, en nuestra provincia todavía el poder político tiene un peso muy importante, y en donde
más se pone en evidencia y manifiesto esto es en el ámbito de la justicia. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la justicia el sistema funciona perfecto para aquellos que no están atravesados por el poder político. Ahora, cuando vamos a meternos con, digamos, los poderosos, los que gobiernan, los que tienen conexiones, ahí hay una falla no del sistema, sino hay una falla de los operadores judiciales, ¿sí? Y precisamente hay un debate muy grande que tenemos que darnos como sociedad. Tenemos que dar pasos firmes hacia la democratización de la justicia. Yo soy un convencido de que los fiscales, el Ministerio Público Fiscal, se tiene que elegir de manera democrática, como sucede en los países. Efectivamente, comparto la idea, como pasa en Nueva York, como pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Es así, porque ellos tienen que rendirle cuentas a la sociedad. Efectivamente, y la sociedad es la que tiene y que hacen campaña y, todo, y presentan sus propuestas y todo, el famoso fiscal de distrito. Es así, el juez, por un lado, tiene un mecanismo de selección política a través de los representantes del pueblo, porque se supone que el pueblo no tiene la idoneidad o la capacidad de conocer si alguien tiene más o menos expertise para expedir justicia. Está bien que eso quede dentro del ámbito del poder legislativo y el poder ejecutivo, proponer jueces y nombrar jueces, pero ahora los fiscales son quienes ejercen la acción pública, y la acción pública es la acción del pueblo, y por consiguiente el pueblo tendría que tener una participación más activa en la selección de sus fiscales, ¿sí? Fiscales que le tengan que responder al pueblo cada 4, cada 5 años, someterse a la voluntad del pueblo, que son en definitiva quienes debieran de expresar su conformidad o disconformidad con el actuar o el accionar de la justicia. Y lo otro que hay que hacer urgente es ir hacia los jurados populares, ¿sí? O sea, son las dos cosas que le van a dar más transparencia al sistema judicial, que hemos empezado a caminar por el buen camino, pero faltan cosas, hay que trabajarlas. Ahora, lamentablemente, cuando uno va contra el poder público, contra el poder político, y bueno, se encuentra con muchas dificultades, claro, porque cuando uno ve los nombres que están adentro de la justicia, en eso seguimos fallando y siguen estando las personas que siempre han estado y sus herederos y sus sucesores y etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos manejándonos en definitiva con un criterio político familiar muy propio de, digamos, nuestra provincia, que está realmente atravesada por una realidad cuasi feudal en muchos aspectos que todavía no podemos quebrar o romper. Entonces, me parece que no hay que confundir el sistema con los operadores del sistema, y acá verdaderamente, claro, los que Martín, no hacen funcionar... Martín, el sistema sí, puede ser muy bueno, pero si los operadores no funcionan, el sistema se convierte en malo. Es que el sistema es bueno porque existen todos los mecanismos que se prevén para garantizar, no sé, que un mal fiscal no pueda seguir en la causa, pero cuando uno va y expone estas situaciones, se encuentra que para arriba está el padre, el hermano o el tío, claro, bueno, o el justamente por eso. Y lamentablemente no funcionan los operadores, pero claro, y el sistema de selección, pero el sistema en sí, el sistema penal ha avanzado muchísimo, ¿sí? Pero lamentablemente, como ustedes dicen, y es la sensación que tiene la sociedad entera, pareciera ser, lamentablemente, que el sistema funciona solo para los perejiles, ¿sí? Claro, claro. Yo no lo creo tan así. Creo que hay, lamentablemente, un problema en quienes debieran de hacer funcionar el sistema para a todos por igual, y que no lo hacen porque hay intereses políticos, familiares y personales que hacen que lamentablemente contra algunas personas en nuestra provincia no se pueda avanzar. Te hago la última, no te quiero restar más tiempo. Estamos hablando de temas judiciales que marca lo político. Dijiste, San Juan es todavía una provincia con muchas características feudales, porque bueno, no llegamos al 1 millón de habitantes, nuestro idiosincrasia, etcétera. Pero si San Juan es una provincia con muchas características feudales, ¿qué queda para la provincia de Buenos Aires? ¿Es mafia pura después de ir conociendo los detalles de Isurralde y sus ramificaciones para con todo el poder político, ya sea de los distintos colores partidarios, Martín?
Y lamentablemente la política argentina en sí está atravesada por una corrupción que es organizada y es sistémica y es sistemática. De hecho, el otro día estábamos hablando de política con personas muy entendidas en el tema y todos concluíamos en que no creíamos que lo de Adorno pudiera afectar a Milei, en el sentido de que la corrupción es algo que ya se encuentra, digamos, amortizada por parte de la sociedad. Claro, la sociedad no vota en función de la existencia o no de la corrupción. Es lamentable lo que les estoy diciendo, pero lamentablemente los argentinos todavía no ponemos en valor esto, los argentinos no entendemos digamos, lo pernicioso que es para nuestra economía, para nuestra vida cotidiana, ser tan indiferentes con la corrupción. Acá uno no entiende que alguien pueda robar de la forma que lo hace la clase política de todos los colores políticos, porque tenemos que tener la objetividad de reconocer esto como algo sistémico y organizado. Acá el que llega se va millonario de la política. No hay excepciones. A lo mejor les pido disculpas a algún oyente que esté ahí del otro lado y diga: yo he participado en política y me he ido más pobre de lo que entré. Le pido perdón a ese caso excepcional, pero de manera general no hay un político que entre, llegue al poder público y no se enriquezca de manera totalmente obscena y de manera obscena, porque estamos hablando de personas que llegan a tener 30, 40 propiedades, de personas que andan en yate, de personas que acá en la política sanjuanina estamos todos callados, pero uno cruza para Chile y en La Serena hay departamentos de todos los políticos, y desde los más chiquitos hasta los más grandes, y cuando uno se pone a alquilar para pasar vacaciones en La Serena, se entera que hay departamentos que se administran desde acá y que claramente tienen digamos contactos con la clase política sanjuanina. Entonces verdaderamente la Argentina está atravesando digamos un profundo proceso de corrupción enquistada que nos ha mostrado el actual gobierno nacional, nos ha mostrado la verdadera cara de la clase política, porque era, digamos, el sector de la política que venía a moralizar la política según su discurso, y hoy vemos que no solamente que es una falacia o es una mentira, sino que también sus electores, que eso es lo preocupante, yo me voy a la base, sus electores justifican la corrupción de ellos, exactamente. Critican la corrupción kirchnerista, les da asco, pero justifican la corrupción libertaria. Ahí está, usted lo ha dicho así. Entonces uno ve que acá hay un problema de patología social. Efectivamente, de patología social. Que acá la corrupción la tomamos como una excusa para descalificar al que piensa diferente, pero cuando es corrupto el que piensa como yo, lo justifico. Entonces me parece que realmente la Argentina, yo no lo veo bien, no veo bien este panorama. Yo creí que verdaderamente el electorado argentino había ponderado otro tipo de cuestiones, pero al ver cómo nos estamos portando socialmente frente a estos actos de corrupción, yo pongo en tela de juicio que hayamos madurado tanto como sociedad, y me da mucho miedo, y les digo por qué, porque cuando se mejore la economía en algún momento tiene que suceder, porque algunas cosas buenas se han hecho. Yo tengo mucho miedo de que cuando entren capitales extranjeros, intereses transnacionales, realmente, digamos, como sociedad no estemos preparados para ponerles un freno también y custodiar nuestros propios intereses, porque con este nivel de corrupción que hay, a mí me da miedo hasta que, no sé, hablemos de minería, que haya un boom minero, y ¿quién va a controlar eso? Los mismos corruptos que nos han demostrado que en definitiva se comportan. O te pongo volver a un déjà vu peor aún que los 90. En los 90, ¿te acordás cuando caían las privatizadas? Los que tenían que controlar eran funcionarios que pertenecían a las privatizadas, Martín, ¿o no? Por eso, o sea, creo que no hemos crecido, que no hemos madurado. Y en esta situación, desgraciadamente, Martín,
no tenemos salida, es decir, no Claro, los países bien. corruptos no crecen, al contrario, van a ser siempre mediocres y para abajo por la propia idiosincrasia corrupta que tienen, Martín, ¿eh? Y les voy a decir que no crecen, no solamente porque, a ver, porque tenemos una clase política chata y un montón de cuestiones, sino porque los empresarios que vengan, conociendo Claro. este nivel de tolerancia con la corrupción, tampoco van a venir a dejar absolutamente nada, van a venir a llevar. Exacto. No nos va a quedar absolutamente nada. Vienen O sea, ya con la idea de que hay que dejarla, Saquear, exactamente. pero saqueando. Exactamente. y por supuesto, pero nos pongamos en la cabeza de quienes piensan así, o de quienes quieren invertir en un país tan riesgoso como el nuestro, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a maximizar al máximo las ganancias porque no saben cuánto va a durar esto y aparte, ¿saben qué? Tienen que dejar un vuelto en cada esquina porque nos ha demostrado este gobierno que con este gobierno también se deja un vuelto en cada esquina. Claro, Porque claro. no puede ser que Adorni en tan poco tiempo esté manejando semejante nivel de incremento patrimonial. El único sentido es que está cerca de los ámbitos del poder y que evidentemente recibe, por supuesto, monumentos que provienen en negro, que provienen de la política. Acá me hace mucho ruido este comportamiento, las criptomonedas, las inversiones que se anuncian y que no llegan nunca. Verdaderamente creo que la Argentina se encuentra atravesando un proceso de descomposición social que es muy triste porque en mí por lo menos había generado la sociedad argentina la esperanza de que se había animado a votar poniendo en consideración el término de la corrupción kirchnerista, pero hoy veo que a los mismos electores que tenían ese discurso, hoy se ponen en traje de kirchneristas liberales para defender a Adorni y a la corrupción de este gobierno y me parece que no está bien. Y teniendo en cuenta esto, ¿no? Lo que decía mi compañero, que que actualmente la sociedad reprocha la corrupción anterior, pero justifica la corrupción actual, ¿no? Diario de Cuyo, medio más viejo, por decirlo de alguna manera, en la provincia de San Juan, resalta lo que ha hecho una consultora nacional que ha medido la intención de voto en la provincia de San Juan y donde dice que Milei le saca 9 puntos a Kicillof en un supuesto caso que haya elecciones hoy en el país, ¿no? Y dice, ¿y por quién te inclina vos? Y está haciendo su propio encuesta, ¿no? En forma directa, a través, por supuesto, ahora el diario online, ¿no? Y me sorprende mucho, ¿no? Porque acá ya no es el 9%, porque le saca casi el 50% en una cantidad de cerca ya de 8.000 personas que han votado, con un 63.9%, o sea, 5.671 votos para Milei y un 36% con 3.000 votos de Axel Kicillof. Esto hace justamente que la sociedad migre esto que estamos conversando, ¿no? Los efectos de la corrupción para atrás eran malos, pero para adelante no son. Y la futura corrupción también malos, no va a ser. ¿no? Mientras me baja la inflación, Martín, Claro. los 90, mientras hay estabilidad, pueda llegar a fin de mes, Claro. que de hecho no llegás, no sé, no entiendo. Esto nos lleva a este Exacto, concepto de que la gente vota con el bolsillo y que cada pueblo tiene el gobierno Exacto, que se el merece, voto, ¿no? el voto licuadora, etcétera, ¿no, Martín? Sí, yo sería muy cuidadoso de tomar esos datos de las redes sociales o de encuestas online, porque acá juegan muchos intereses que nosotros desconocemos, ¿sí? O sea, no manejamos adecuadamente, sí tenemos información, ustedes también, por supuesto, pero al pie, con detalle, de cómo se manejan todos estos búnkeres tecnológicos que tienen de un lado y del otro, ¿sí? Hacen que, mágicamente siempre en este tipo de encuestas online gane el que tenga el poder y el que maneja esta, digamos, esta corporación mediática. Pero ustedes acuérdense, cuando Milei llegó a la presidencia, nadie daba 2 pesos por Milei. Sí, claro. Si usted ponía cualquier tipo de encuesta digital
nadie daba 2 pesos también por Milei. Ahora también hay encuestas que buscan posicionar, y me parece que hoy poner a Kicillof o a cualquier kirchnerista enfrente de Milei significaría un triunfo aplastante de Milei. Claro. Y por eso mismo creo que no es el camino que va a seguir, digamos, una oposición razonable. Me parece que una oposición razonable tiene que buscar en otros lugares, tiene que buscar otros nombres, aunque sean del mismo partido, pero yo no creo que Kicillof sea el candidato adecuado para enfrentar al kirchnerismo. Me parece que la sociedad no quiere ir hacia atrás, me parece. Tampoco subestimemos al peronismo. Me parece que el peronismo ha demostrado a través del tiempo tener una capacidad de ayornamiento, y en ese sentido la figura de Uñat a nivel nacional, por más que cause risa y burla en muchos que hablan de que no le da para competir en un escenario nacional, me parece que más allá de que lo logre o no, no está mal como estrategia política, porque desde el peronismo saben que tienen que buscar a un hombre diferente, saben que tienen que buscar a un hombre no tan identificado con el pasado kirchnerista, y un hombre del interior, peronista, por lo menos en el sentido de que ha transcurrido su vida política dentro del PJ, y que tenga la capacidad de aglutinar al resto de la dirigencia. Me parece que es digamos, candidato mucho más competitivo que Kicillof para enfrentar a Milei, pero el tiempo dirá si el peronismo tiene esta capacidad de ayornamiento. Me parece que poner a Kicillof como candidato es darle el triunfo a Milei. Claro, no obstante, aparentemente si va Sergio Uñat, iría con el visto bueno del kirchnerismo, fundamentalmente de Cristina, porque Cristina tiene 2 candidatos, 2 Sergios tiene ahora, uno de ellos, el que dicen que tendría más posibilidades, es Sergio Massa, y el otro es Sergio Uñat. Ahí está la conversación que dirimirían, bien sea en paso o internas abiertas, no se sabe cómo van a ser, porque recordemos que hay intenciones del Ejecutivo de eliminar las PASO, y dirimirían en una interna con Kicillof quién sería el candidato peronista, si se queda el kirchnerismo o el peronismo no kirchnerista, entre comillas, de Kicillof como candidato para enfrentar justamente a la gente de Milei o al propio Milei en todo el país. Pero bueno, como decís vos, el tiempo dirá qué es lo que pasa en política. Falta mucho y falta poco, porque un año en política es poco. Para la sociedad sea tal vez mucho, pero para la política no es tanto, ¿no? No, la verdad que no. Desde mi punto de vista, los tiempos políticos se han acelerado. Sí, claro. Sí. Sobre todo porque, a ver, no hay un panorama de paz, de estabilidad, no se avisora que tengamos un modelo económico sustentable, claro. Un modelo económico que esté dando sus frutos, ¿sí? Yo siempre he defendido la postura del gobierno, he tirado un manto de piedad en el sentido de decir que el modelo económico del kirchnerismo, del mileísmo, es sacar al Estado y que vengan los particulares. Y ese modelo es un poco anárquico, porque acá ya no está el dirigismo estatal diciendo hacia dónde vamos. O sea, yo comprendo cuál es la visión del gobierno. El gobierno, desde mi punto de vista, no tiene un plan económico, ¿sí? Tiene, digamos, un plan de sentar las bases para un desarrollo económico de tipo liberal, donde el Estado tenga un protagonismo mucho menor. Eso lo entiendo perfectamente. Ahora, lo que yo creo que no entiende la gente es que en ese modelo el Estado no comanda qué se produce, a cuánto se produce, ¿está bien? Todas esas respuestas la da el mercado, la actividad privada, claro. y eso es lo que falta que aparezca para que este modelo funcione, que aparezca la actividad privada, y yo no veo que esté apareciendo la actividad privada. A lo mejor ustedes tienen otra visión o tienen otros datos, hay datos confusos, el gobierno expone datos que dice que crecemos, la oposición expone datos que dice que nos estamos hundiendo, que los datos de la industria son... Sí, los datos de la industria son lamentables.
A ver, entonces, lo que se ve, Martín, es que energía, minería y campo no alcanza para todo el país, Martín. Es que no alcanza porque tampoco está. Si usted habla de minería, ¿qué inversiones han venido? ¿Qué se está? Todo son anuncios, así como Cristina nos vendía el tren bala que nunca llegó. Sí, claro. Este gobierno está vendiendo las inversiones que no llegan. O sea, Claro. Verdaderamente estamos... y a mí me hace mucho ruido cuando los dirigentes políticos comienzan a repetirse en los anuncios que buscan generar optimismo, que buscan generar esperanza. Es lo que más está evidenciando que lo que está faltando es eso, como decía nuestra abuela, dime de qué alardeas y te diré de lo que careces, ¿no? Claro, O sea, claro. Evidentemente, cuando hay una intención tan deliberada de mostrar lo que ya va a llegar, que no llega nunca, me parece que es porque estamos bastante lejos de que eso llegue. Ustedes, a lo mejor con Daniel hijo, somos más contemporáneos. Daniel padre a lo mejor lo haya vivido de otra forma, con más experiencia, pero en los 90 que hemos vivido, yo he sido joven en los 90, yo tengo en mente un tipo con todas las críticas que se le pueden hacer desde lo político y de lo que uno conoce, pero yo tengo un tipo que manejaba el país que se le podía criticar de todo, pero un tipo sobrio, un tipo medido, un tipo que generalmente le daba el piné para decir, bueno, a ver, la Argentina está entrando en un modelo liberal y el tipo, Menem, representaba con su forma de gobernar, esa mirada que tenía el mundo de la Argentina. Pero ahora yo no veo un presidente, muy convencido en su modelo económico y político, sino que veo un presidente que está peleando todo el tiempo. Han pasado ya 2 años y lo que antes lo justificábamos, hoy empezamos a decir, bueno, pero dejemos de pelear y empecemos a mostrar que hay, y no hay en el fondo más que seguir peleando y seguir ajustando. O sea, me parece que la sociedad, no sé si el año que viene va a acompañar a un modelo político y económico que nos proponga más ajustes sin ver resultados. O sea, yo creo que hay una incertidumbre muy grande, que quien lo esté viendo de manera objetiva y tenga que invertir en nuestro país, y va a tener 2 opciones, o no invertir o hacer inversiones relámpago que le aseguren llevarse mucho dinero y que quede poco en la Argentina. O sea, yo veo un panorama complejo, y en ese panorama complejo creo que si el peronismo hace bien las cosas, vale decir, no nos ofrece un Massa, no nos ofrece un Kicillof, creo que el peronismo puede llegar a ser competitivo en las próximas elecciones. Es lo que yo creo y veo. Ahora, hay que ver si el peronismo está en condiciones de hacer eso. Claro. Martín, se nos acabó el tiempo, te pedimos disculpas, pero yo veo más anuncios hoy que en la década del 90. Muchos más anuncios hoy que en la década del 90, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso será tema que lo vamos a dejar para seguramente otra charla que tengamos. Amén. Te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención. Ya viene Carlos con su programa, el resumen de noticias, y te damos las gracias como siempre, ¿no? Y esperemos que en la justicia no se sigan peleando los jueces y los fiscales, y que el fiscal general deje que los fiscales trabajen como deben trabajar y que se deben a la sociedad y no a la voluntad de un solo señor. Muchísimas gracias, Martín. Gracias y saludos a la audiencia. Muchísimas gracias. Fue el doctor Martín Zuleta charlando con los cronistas de la mañana. 13 horas, 13 minutos, 3 minutos, Daniel. Nos vamos. Perdón.